Con su permiso, señor presidente. En apoyo a la solicitud de urgente resolución que hace el senador Rabindranath Salazar Osorio, a nombre también del señor senador José Francisco Yunes Zorrilla y de su servidora, para que esta honorable soberanía envíe un exhorto al secretario de Economía del Gobierno Federal para que informe a esta soberanía sobre las medidas de control inflacionario que se prevén para el segundo semestre del año, así como las metas esperadas en el corto plazo, y al cierre del año expreso lo siguiente. Es cierto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado que el crecimiento económico se mantuvo positivo y elevado, que la creación de empleos formales se aceleró y la demanda interna avanzó durante los últimos 6 meses. Sin embargo, el análisis realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas arroja que la dinámica actual de la economía no ha permitido satisfacer las amplias necesidades de ingreso y empleo de la mayor parte de la población. Ese mismo Centro de Estudios considera que el aumento de la demanda interna continúa sin compensar la desaceleración de la demanda externa, que la dinámica de la inversión no ha sido robusta ni sostenida y que a pesar del incremento en la generación de empleos formales, la calidad de los puestos de trabajo se ha deteriorado y el avance en los salarios nominales y el crédito al consumo no han sido suficientes para detonar una mayor dinámica del mercado interno, lo que mantiene una obvia inestabilidad financiera del país. Algo que nadie podemos cuestionar es que después de más de 3 años de recuperación económica, como la ha mencionado el Ejecutivo Federal en campañas recurrentes de promoción de sus logros, la tasa de desempleo no haya podido regresar a los niveles previo a la crisis. Cuando hablamos de que la confianza de los consumidores aumentó, en la realidad, esta podría no mantenerse debido a que la tasa de desocupación se mantiene en niveles elevados, a que la generación de empleos formales ha sido insuficiente y a que los salarios no recuperen el poder adquisitivo que tenían antes del periodo de crisis, lo que deteriora sus ingresos y la demanda interna. Tenemos mucho en qué preocuparnos en la economía mexicana. Por ejemplo, el crecimiento de la informalidad, mientras que al inicio del sexenio el 26.6% de las personas ocupadas trabajan en dicho sector. En el segundo trimestre del 2012, la proporción alcanzó una cifra récord del 29.3%, equivalentes a 14.216.096 personas. No obstante, si en un sentido más amplio definimos a la informalidad como la población ocupada que no tiene acceso a instituciones de salud, esta alcanzaría al 64.4% de los trabajadores, o bien más de 31 millones de personas. Y la inflación ha observado un repunte importante en los últimos meses y su evolución afectará, como siempre, a las familias de escasos recursos. Tenemos urgencia de información para saber qué planes y estrategias se tomarán para evitar que el aumento de la inflación repercuta a agravar la inestabilidad económica de la nación. Y se evite, por ejemplo, que el impacto en las familias que ocasiona el aumento en este sexenio de más del 200% en los precios de los alimentos sea cada vez más grave. Las estrategias financieras y de control de la inflación de las instancias en medición, ¿de qué manera contribuirían en este segundo semestre a evitar que 6 de cada 10 mexicanos sigan viviendo debajo de la línea de pobreza? Si no hay respuestas y no hay soluciones, la difusión de los logros del gobierno federal parecerán una vez más espejitos para los mexicanos a cambio de pobreza y marginación. Por todo lo anterior,
le pido a todos ustedes respetuosamente considerar la aprobación de este exhorto a la Secretaría de Economía por el objetivo claro que persigue. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros.